Hola a todos, este va a ser la continuación del tema del tiempo de mantención para hacer estiramientos. Entonces, hice dos videos previos a este para ver un poco de historia sobre las técnicas o métodos que se han desarrollado a lo largo del tiempo para hacerse más flexible. Entonces, ya que sabemos un poco de historia de técnicas de estiramiento, veamos qué tiempo es el más útil para mantener una posición y poder ganar mayor extensibilidad y hacerse más flexible. Entonces, antes de ponerse a estirar mucho, recuerden que si no se relaja la musculatura por acortamientos, ya sea por estas tres razones, la primera es por estrés, la segunda malas posturas, mala higiene postural a lo largo del día, eh, y esta además lo mantienen durante mucho tiempo, y la última que sería cargas submáximas o máximas, es decir, hacer ejercicio tal cual. Esto produce acortamientos. Entonces todas las personas, no importa si son niñitos o gente adulta ya grande, todos viven con estos tres puntos: con estrés, con malas posturas y pues hacer ejercicio, que lo podemos ver como cargas máximas o submáximas. Entonces, si no eliminamos esta cuestión de acortamientos por estos tres puntos, es prácticamente inútil estirar y el avance se hace prácticamente muy difícil e incluso nulo. Entonces recuerden que estos tres puntos son indispensables porque uh, se pueden generar contracturas o acortamientos por demás cosas, pero esto es como lo que más eh, sucede, es lo más común y a todo el mundo le pasa. Entonces, como ya vimos, dependiendo de qué técnica se use, a veces son unos pocos segundos y a veces son unos cuantos minutos. Pero antes que nada hay que establecer algo muy importante, y es lo siguiente: la intensidad de los estiramientos. La intensidad, cuando es baja o submáxima, vamos a clasificar que eso va a ser una elongación. Y cuando hacemos, cuando la intensidad del estiramiento es alta o máxima, estaremos hablando de flexibilizar. Entonces, ¿por qué hago estas divisiones? O esto es lo que viene en la bibliografía. Es importante saberlo por lo siguiente: dependiendo de la intensidad, si nosotros hacemos elongaciones, ya expliqué la intensidad, que es baja o submáxima, quiere decir que lo vamos a utilizar para lo que va a ser el calentamiento y relajación. Y si nosotros hacemos estiramientos de alta intensidad, es decir, flexibilizar, es para ganar mayor flexibilidad. Entonces, esto es importante saberlo porque cuando se hace otro tipo de trabajo, se tiene que identificar qué se va a hacer para tener una adaptación adecuada dependiendo de los objetivos. Entonces, para hacerse más flexible, tenemos lo que son estiramientos de alta intensidad o máxima. Entonces, no hay que confundir el tiempo del estímulo inhibitorio o de relajación, como en las técnicas FNP, que se hacen contracciones y se relaja el tejido, a la mantención del estiramiento después de ese estímulo. Entonces no confundan eso, porque esas contracciones o mantenciones del estímulo previo a ganar mayor rango de movilidad son muy inespecíficas, y cuando ustedes mantienen, ya después de que se relajó el tejido, mantienen esa posición, ese es el tiempo al que quiero hacer referencia. Entonces no lo confundan: estímulo previo al estiramiento y la mantención del estiramiento como tal. Entonces, a lo que yo hago referencia es a esa parte, al estiramiento como tal, una vez que ya se relajó la musculatura previamente. Entonces,
El mejor tiempo para esa mantención es lo que cada persona considere necesario, es decir, no estar cronometrando. Ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué nos dices esto? Si todos los autores que llevan haciendo investigación sobre estas desarrollo de esta capacidad siempre proponen un tiempo. Ahora, porque yo vengo y les digo que no hay que estar midiendo nada. Es muy fácil. Primero, recuerden que cada persona siente diferente un estiramiento a una intensidad máxima y esto va a aplicar para cualquier cosa. No es lo mismo lo que siente una persona experta cuando corre a una persona iniciada. Entonces esto va a aplicar para lo que sea y en estiramientos no es la excepción. Entonces, ya que no, o sea, todos los estiramientos es diferente para cada persona y no importa la intensidad, pero en este caso nos estamos enfocando a intensidades máximas, no es nada útil cronometrar o estar tratando de mantener la posición con un tiempo determinado por dos razones. La primera tiene que ver mucho con el dolor, porque ya cuando se estira al máximo, pues genera demasiado dolor. Y si la persona solo es capaz de aguantar bien y hasta cierto punto, por ejemplo, 10 segundos bien de 60 o un minuto, los 50 segundos restantes empiezan a sufrir en vez de relajarse. Y esto nos lleva al punto 2, porque en las siguientes repeticiones de ese mismo grupo muscular que se está estirando, si estuvo 10 segundos relajado y después los 50 segundos restantes de ese minuto estuvo tenso, pues se produjo 5 veces más tensión que relajación. Entonces no tiene sentido estar midiendo el tiempo, ya que con las repeticiones que vengan después, en vez de producir relajación, se produce más tensión, impidiendo alcanzar mayor extensibilidad. Y esto recae mucho en la parte mental. Entonces, tiene mejor efecto estirar a una intensidad máxima, aunque sean 10 segundos, y escuchar tu cuerpo o sentirlo hasta dónde es útil, en vez de intentar mantener un tiempo determinado del cual ni te relajas y lo único que quieres es que acabe el tiempo para dejar de sufrir. Cuando te la pasas sufriendo en una posición, cuando es a intensidad máxima, por ejemplo, vamos a utilizar Spider-Man como referencia. Imaginen, no importa si es asistido o individual el estiramiento, en este caso va a ser asistido porque yo estoy ayudando a Spider-Man. Imaginemos que yo le estoy jalando la pierna para hacerse más flexible en la parte de isquiotibiales. Yo determino que la mantención del tiempo es un minuto, pero como se los vengo explicando, a los 10 segundos él ya no es capaz de tolerar ese estiramiento, entonces se empieza a mover, empieza a hacer un buen de cosas, por lo cual no se relaja. Y esto tiene mucho que ver también en poner atención qué es lo que pasa después de una repetición. Si tú lo haces 2, 3, 4 veces y no le tomas importancia a lo que viene después, entonces, y solamente te enfocas en lo que está pasando en ese momento, lo demás se echó a perder, porque lo que tú buscas que es que en la primer pasada busques, digamos, hasta cierto punto un calentamiento mejor que lo que ya venías haciendo antes de estirar, y en la segunda, tercera, cuarta, quinta o las veces que lo hagas, se gane esa extensibilidad que genera adaptaciones adecuadas y deforma hasta cierto punto el tejido para que poco a poco se gane mayor flexibilidad. Entonces, cuando pasa esto de cronometrar, la mente se enfoca más en el tiempo. Entonces, se olvidan del estiramiento y solamente su atención está en el tiempo, es decir, que ya pase ese tiempo o que se oiga el pitido del cronómetro del celular para que digas, ya está aquí. Pero si no cronometras nada,
no te tienes que enfocar en esa parte. Si ya pasaron, no sé, determinados 2 minutos, tres, lo que haya propuesto para ese estiramiento, y puedes focalizar mejor el trabajo de estiramiento a relajar, es decir, tu mente está en esa parte que se tiene que enfocar y no en el celular, a ver si suena o no suena. Y en caso de que sea suficiente, por ejemplo, para una persona que ya es mucho, es muy intenso, pues descansas y en una segunda o tercera repetición del ejercicio tendrá mejor efecto, no cronometrar a estar cronometrando. Entonces, recuerden, como se los dije anteriormente, cada persona tiene una intensidad de trabajo individual y en ningún caso más intensidad es sinónimo de mayor mejora. Y esto va a aplicar para prácticamente cualquier cosa en entrenamiento. Entonces, no es muy recomendable estar manteniendo posiciones que no son capaces de aguantar. La idea es esa, que si al inicio no son capaces de aguantarlas, poco a poco, si logran adaptaciones adecuadas con estímulos adecuados, serán capaces de lograrlo. Ahora, con respecto al tiempo, esto no es todo, ya que hay algo más que se llama interferencia. Recuerden que hay trabajo de flexibilizar y trabajo de elongación. Como se los puse en el pizarrón, elongar sirve para calentar, elongar para calentar y relajar, y la flexibilización para ganar mayor flexibilidad. Entonces, hay algo que se llama interferencia, que cuando ustedes mezclan eh, dos capacidades o más dentro de una misma sesión de entrenamiento, una puede afectar al desarrollo de una y viceversa. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren hacer trabajo de fuerza y flexibilidad en la misma sesión de trabajo, una puede afectar a la otra y al revés. Entonces es súper importante saber el trabajo ahora sí de calentamiento previo a una sesión de fuerza, previo a una sesión de velocidad, previo a una sesión de potencia. Ahora tendríamos que saber un poco más sobre entrenamiento de fuerza, si va a ser trabajo de fuerza máxima, cargas submáximas y un montón de cosas. Entonces eso yo ya lo estaré explicando después porque se vuelve muy complejo esto. Entonces lo ideal sería que se trabaje por separado, pero muchas veces el caso no es así, la gente no tiene tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo trabajan en una misma sesión de entrenamiento, lo que le llaman entrenamiento concurrente, y pues hay aquí mucho malentendimiento y no se sabe cómo se hace adecuadamente para que no se afecte y de realmente se desarrollen las dos capacidades pues al máximo posible que se pueda sin que se interfiera una con la otra. Entonces, con esto sería todo y espero que les haya sido útil. Eh, ya después estaré explicando lo de interferencias y pues nos vemos. Adiós.